¡Le toqué! Carismático, inigualable, peculiar, siempre llamando la atención nuestro querido Tongo. Y en estos momentos está pasando momentos difíciles. Su esposa es la que dio a conocer la noticia, colocando en sus redes sociales que oren por él, que estaba ingresando al INEM, que los médicos están tratando de salvarle la vida. Lo último que se ha dado a conocer es que ya han logrado, al parecer, extirparle un tumor, pero tiene además un diagnóstico de una infección que está pasando Tongo. Su familia definitivamente es la que está informando acerca de su situación, de su estado de salud. Vamos a compartir con ustedes también lo que ha causado de inmediato los titulares, ¿no? Tongo, el cáncer y la infección están matándolo. Su esposa pide orar por él y allí colocan precisamente lo que colocó Gladys Lupinta, que contó que su esposo no ha presentado mejoría, van a esperar, y los médicos han trasladado al cantante al INEM, ¿no? Tenemos aquí la portada del diario El Popular también, que cuenta: hija de Tongo hace un llamado ante delicada situación, aprovechen el mínimo momento con sus padres. Y es Cintia Gutiérrez la que empleó sus redes sociales para compartir este mensaje ante el delicado estado de salud que atraviesa Tongo, porque continúa con esta infección generalizada, ¿no? Está invitando a todos a valorar a sus padres por este momento tan difícil que está viviendo nuestro querido Tongo, y es por ello que vamos a hablar del diagnóstico además que tiene, del estado de salud de él, y estamos para ello con el doctor Manuel Castillo, que es médico nefrólogo, jefe del servicio de nefrología del Hospital Sabogal de Salud. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros y cuéntenos un poquito, ¿no?, de acuerdo al diagnóstico de Tongo, cómo se desencadenan estas complicaciones. Bienvenido. Bueno, ante todo, buenos días, Cintia, gracias por la oportunidad. Bueno, la enfermedad renal es un problema endémico a nivel mundial, muy complejo porque, pues, como ustedes entenderán, el riñón es un órgano noble y el hecho de que disfuncione implica una serie de complicaciones para la salud de las personas. Sobre todo es una enfermedad que cuando llega a etapas crónicas es generalmente debido a dos enfermedades que todo el mundo conoce, que son diabetes e hipertensión, que son enfermedades metabólicas que tienen que ver mucho con los estilos de vida, con los hábitos de alimentación, el ejercicio, y son enfermedades que hasta cierto punto se pueden combatir, pero que lamentablemente pues la vida nos está llevando a que más bien por descuido la prevalencia de estas enfermedades se incremente y a la vez también se complique. En el caso de Tongo, él tiene un diagnóstico de insuficiencia renal. Eso es lo que tengo entendido, sí. Ahora, ¿qué complicaciones pueden haber surgido para que luego se informe, ¿no?, que ha tenido que ingresar al INEM, que han tenido que incluso extirparle un tumor, que está con además una infección que se mencionaba generalizada? Entiendo que los problemas que tiene él es el tema de cáncer y una infección. Pero lo que pasa es que cuando una persona tiene una enfermedad crónica de base, y en este caso sería la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica, como le denominamos ahora, eso le hace proclive a que cualquier otra enfermedad que se presente, de cualquier tipo, sea más intensa, sea más compleja de manejar, se complique más. Por tanto, la infección va a ser más difícil de manejar y también el cáncer va a ser un poco más complicado de manejar. Tener en cuenta que, por ejemplo, los medicamentos que va a recibir para ello tienen que ser controlados de acuerdo a la función del riñón que él maneja. No se puede dar medicación o dar la misma dosis como a población general, porque el riñón tiene ahora una disfunción que le impide trabajar de forma adecuada y por tanto de metabolizar por ejemplo, los fármacos que él va a recibir, entre otros. ¿Por qué se presenta esto, doctor, la insuficiencia renal? ¿Cuáles son las causas? Lo que pasa es que, como le dije, enfermedades metabólicas importantes como diabetes y hipertensión, pero también, por ejemplo, enfermedades que conocemos los especialistas, glomerulopatías, riñón poliquístico, infecciones urinarias repetidas, etcétera, etcétera, provocan una disminución paulatina de la función del riñón, que tiene por objetivo controlar el volumen, mantener el medio interno del organismo y eliminar las toxinas. Como una especie de, digamos, de eliminador de desechos del cuerpo. Entonces, cuando el riñón no funciona bien, los desechos se retienen, los fluidos se retienen, el medio interno se altera y el paciente poco a poco va generando problemas y complicaciones. ¿Hay manera de prevenirlo? Por supuesto que sí. El riñón es un órgano noble y por tanto se defiende hasta el final. Entonces uno tiene que estar con una función de riñón muy disminuida para que pueda manifestar problemas. Antes de ello,
el manejo generalmente es en un diabético, controlar la diabetes, en un hipertenso, controlar la hipertensión, y en otro tipo de pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad glomerular, pues ir al médico y controlar la enfermedad, y de esa forma maximiza sus posibilidades de que el riñón mantenga su vida útil por más tiempo. En el estilo de vida, por ejemplo, de cualquier persona, para cuidar nuestro riñón, ¿nos se recomiendan tomar agua? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, las medidas habituales son, fuera de controlar las enfermedades de fondo, mantener un estilo adecuado de vida, ¿no? El riñón es muy sensible a la falta de volumen, por tanto, tomar una dieta adecuada de fluidos, de agua o de líquidos es adecuada. Obviamente son líquidos, estamos hablando de líquidos puros, no de gaseosas, no de refrescos, sino de agua en sí. Además de ello es evitar la sobrecarga de toxinas para el riñón, como por ejemplo el exceso de alimentos, el exceso de toxinas como tienen por ejemplo las proteínas. El riñón es muy sensible a la sobrecarga proteica. Pues tener una dieta balanceada con un adecuado contenido de proteínas, una buena hidratación, son cosas muy buenas para el riñón. Y además de eso, evitar la automedicación. Porque muchas veces las personas no saben, o las que dispenden medicamentos no saben qué cosas específicas tiene el paciente. Entonces el paciente hay que advertir, siempre tiene algún problema del riñón, para que la medicación sea adecuada y minimicemos los riesgos para nuestro organismo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que deben ser de alerta de que algo está pasando con el riñón? Los síntomas del riñón se presentan generalmente cuando la enfermedad está avanzada. Y por ejemplo, el riñón provoca la síntesis de una hormona que se llama eritropoyetina, que tiene que ver con la generación de glóbulos rojos. Por tanto, si el riñón disfunciona, no se generan bien glóbulos rojos y el paciente se pone anémico. Por tanto, se va a cansar más, se va a agotar, va a tener más sueño, va a estar un poco más lento de pensamiento. Otras cosas más son cuando el paciente se intoxica por las toxinas urémicas, que son las toxinas que el riñón ya no puede eliminar, pierde el apetito, adopta una coloración un poco peculiar de la piel, ¿Qué color muchas es? náuseas, una cosa que llamamos palidez terrosa, un paciente que se vuelve, digamos, un poco más trigueño, pero de una forma como un color como plomizo, ¿no? Es una coloración peculiar del paciente renal crónico. Fuera de ello también, en algún tipo de enfermedad del riñón retienen fluidos, entonces se le hincha la cara, se le hinchan las piernas, le falta el aire porque carga pues 5, 7, 10 kilos de agua en el cuerpo y por tanto también le cuesta más caminar. Digamos que esas son las principales, las cosas más groseras que uno puede ver. ¿En la orina hay alguna característica que debe llamar también la alerta? En algunos casos, en muchos casos disminuye el volumen de orina. Ya. Entonces, por eso es que el paciente se hincha. Entonces, el hecho de percatarse que uno no orina mucho y que uno incrementa de peso de forma más o menos acelerada y a la vez también que se nota que está hinchado y que las piernas como que están más gorditas, son también signos de alerta cuando la enfermedad está avanzada. Obviamente lo ideal es no llegar a eso, ¿no? Prevenirlo mucho antes, y para eso hay que tomar exámenes de rutina e ir al médico con cierta regularidad, ¿no? ¿Cuándo es eso, no? ¿Cuándo debo ir al médico? ¿Cada cuánto controlar a ver si los riñones están bien? Los controles siempre tienen que ser anuales en todo ser humano. General. Es lo general, claro. Pero si uno, por ejemplo, es un diabético, tiene que ser la consulta de forma más cercana. Eso depende de cuál es su nivel de control de diabetes, en qué nivel está la enfermedad renal. Pero cuando ya la enfermedad está más o menos avanzada, se recomienda que el médico general o el endocrinólogo o el cardiólogo refiera al paciente al nefrólogo, porque nosotros que conocemos mejor la progresión de la enfermedad renal y cuando el paciente ya está con una función disminuida, cómo ayudarlo para minimizar la progresión de la enfermedad renal y para ayudarlo también con las complicaciones de la misma, ¿no? Y en una persona sana, por ejemplo, ¿cuál es el control que se debe realizar? ¿De orina? El control habitual que se toma es, digamos, un examen que se llama creatinina, que es el marcador por ahora sine qua non para la enfermedad renal, un examen completo de orina, un examen de un hemograma para ver cómo sale hemoglobina y el recuento de los glóbulos blancos, y una glucosa, que siempre es un control de rutina que tiene que hacer para toda persona que quiere descartar la posibilidad de ser diabético o tener resistencia a la insulina. Y eso es anual. Eso debería ser anual por lo menos, sí. Eso es lo ideal. Ahora, volviendo al caso de Tongo, lo que además indican, ¿no?, es que él venía recibiendo diálisis. ¿Esto en algún momento a dejar el tratamiento? ¿Qué es lo que podría haber desatado la situación de infección generalizada? Porque es la frase que se viene repitiendo el día de hoy. En principio, cuando una persona requiere diálisis es cuando el riñón ya no tiene capacidad de funcionar por sí mismo. Entonces, la diálisis no reemplaza al riñón, no hace nada por tratarlo porque el riñón, digamos que ya no llegó al término de su vida útil. Claro. Entonces, la diálisis lo reemplaza. Y el hecho de estar con un soporte dialítico, con enfermedad renal crónica en tal nivel,
hace que aún más la persona tenga más riesgos de todo, como le dije, ¿no? De infección, de que la infección sea más severa, de que siendo la infección severa requiera más cuidados intensivos, más tiempo de hospitalización, mayor dosis de medicamentos, más costos hospitalarios, todo, ¿no? Todo se le complica más a la persona cuando está en este nivel. Para las personas que reciben diálisis, ¿en algún momento pueden dejar de recibir ese tratamiento porque además es bastante doloroso? Cuando el paciente tiene una cosa que se llama falla renal aguda, o sea, cuando el riñón estaba bien y súbitamente por algún proceso catastrófico hace una falla al riñón y requiere diálisis, ellos podrían salir de la diálisis y dejar de requerirla porque el riñón puede mejorar. Pero en personas que tienen enfermedad renal crónica terminal, o sea, estadio 5, la que ya no tiene posibilidad de recuperación, ellos dependen de la diálisis para vivir. Y solo la pueden dejar si se cambian de modalidad, o sea, de la diálisis de la sangre, que es la hemodiálisis, pasan a la diálisis de la barriga, que es la diálisis peritoneal, o si lo ideal se trasplanta. Eso sería lo ideal, ¿no? Que es el trasplante de riñón, pues, ¿no? El trasplante de riñón, correcto. Poner un órgano de un cadáver o de otra persona viva para que haga las veces de riñón propio. Claro, lo importante, doctor, prevenir, ¿no? Tan importante lo que usted nos ha dicho, las personas que tienen enfermedades ya crónicas que pueden complicar definitivamente la situación. 3 consejos que nos quiere dar para nuestros televidentes. Bueno, acudan al médico puntualmente. No piensen que porque uno está bien de salud significa que realmente está bien de salud. El cuerpo se defiende hasta el final, pero al final es cuando se quiebra y después uno dice, ¿qué es lo que me sucedió? Y a los que tienen diabetes, hipertensión, no tener temor. Son enfermedades que uno dice que son malas, pero demora 10 o 15 o 20 años estas enfermedades en provocar un daño complejo, como por ejemplo requerir diálisis. Entonces uno tiene mucho tiempo para poder prevenir, tratándolas bien y siendo responsable con su salud. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el primer programa del año. Hablábamos con el doctor Manuel Ernesto Castillo Segarra, médico nefrólogo.